Los Estados Unidos de América tienen el sistema de salud más caro del mundo, pero estamos en el lugar número 42 en expectativa de vida. United es una de las empresas más grandes de Estados Unidos por valor de mercado, solo por detrás de Apple, Google y Walmart. La empresa ha crecido cada vez más, pero nuestra expectativa de vida no. La realidad es que simplemente se han vuelto demasiado poderosos y siguen abusando de nuestro país para obtener enormes ganancias. Obviamente, el problema es más complejo, pero no tengo espacio y, francamente, no creo que sea la persona más calificada para exponer el argumento completo. Yo solo soy la primera persona en enfrentar esto con una honestidad brutal. Luigi Mangione se hizo conocido en todo el mundo en diciembre de 2024 después de convertirse en el único sospechoso de quitarle la vida a Brian Thompson, el director ejecutivo de la empresa de seguros de salud en Estados Unidos, United Healthcare. En el caso que voy a presentar hoy, voy a abordar no solo esa crítica al sistema de salud estadounidense, sino también la narrativa nacional de convertir a Luigi en un héroe, lo que, consecuentemente, nos lleva a una cuestión. ¿Cuánto de nuestro pensamiento crítico, de nuestra línea que divide lo correcto de lo incorrecto, ya ha sido aniquilado por las redes sociales y la opinión pública, ya que actos como estos, hoy en día, se convierten cada vez más en escenario para la glorificación de la violencia? Hoy, ustedes conocerán un poco más sobre Luigi Mangione, sobre United Healthcare, el sistema de seguros de salud de Estados Unidos, sobre los mensajes grabados en las balas usadas para ejecutar a la víctima, el manifiesto dejado por Luigi y la realidad de un mundo que, aparentemente, termina siendo forzado a idolatrar al asesino. Hola misteriosos, antes que nada, feliz año nuevo para todos ustedes y muchas gracias por los mensajes de cariño en el último video del mini documental que grabé aquí en Dublín sobre el caso Kaiser Kaisers. Y había grabado este episodio especial para dar una pausa de fin de año en el canal, para poder descansar, tomar unas vacaciones, porque también me lo merezco, ¿no? Y volver solo a mediados de enero. Pero ustedes llenaron mi bandeja de mensajes en Instagram y en los comentarios aquí en los videos, preguntando si iba a traer el caso Luigi Mangione. Así que, adiós descanso, ustedes pidieron mucho y aquí estoy. Y miren, seguro se dieron cuenta de que mi cabello está largo, no me lo he cortado. Pero es porque quise quedarme en casa en este fin de año, solo relajándome, viendo mis películas, series, jugando videojuegos. Y incluso grabando este video a última hora, justo en medio de mis vacaciones, estuve pensando en cómo podría verme bien para ustedes. Y la solución que encontré, claro, fue ponerme Insider. Misteriosos, ya es 2025 y si se perdieron las promociones de fin de año y todavía quieren vestir ropa elegante y cómoda, Insider preparó kits increíbles para empezar el año con el pie derecho. Hoy estoy usando una Tech T-shirt, que es una de mis prendas favoritas, pero en el sitio hay kits de todo, camisas, calzoncillos, calcetas, pantalones, recordando que las camisas Tech T-shirts, como esta, son antiolor, se desarrugan en el cuerpo con el propio calor corporal y tienen 2 años de garantía contra la decoloración. Y en serio, ¿no? ¿Qué otra marca de ropa en Brasil ofrece tantas ventajas y garantías así? Y mira, puedes agregar el cupón Archivo Misterio y ganar 12% de descuento. El cupón es acumulable con las ofertas ya disponibles en el sitio. O sea, si terminas comprando un kit con un precio más atractivo que comprando por unidad y agregas el cupón, el precio va a quedar maravilloso. Y un detalle que vi en el sitio es que pagando por Pix, el precio queda aún mejor. Voy a dejar el enlace directo con el cupón en el comentario fijado, así como en la descripción, y recordando que al hacer clic en el enlace, el cupón ya se aplicará directamente en el carrito. Y misteriosos, échale un vistazo al sitio y ve todas las opciones que tienen, porque seguro alguna prenda te va a gustar. Y te garantizo que los kits Insider son la elección perfecta para todos los momentos maravillosos que te esperan en 2025. ¿Trato hecho? Dicho eso, entonces vamos al caso de hoy. Luigi Mangione nació el 6 de mayo de 1998 en Baltimore, Estados Unidos. Hijo de Luis y Kathleen Mangione, viene de una familia ítalo-estadounidense muy rica e influyente y es uno de los herederos de un imperio de millones de dólares construido por sus abuelos Nicholas y Mary Mangione desde la década de los 70. Clubes de campo, clubes de golf,
casas de retiro e incluso una estación de radio son solo algunas de las empresas controladas por la familia que sigue expandiendo su presencia en varios sectores del país. En la adolescencia, Luigi estudió en la Dilma School, una de las instituciones más prestigiosas y caras de Baltimore. Descrito por sus amigos como una persona inteligente, él logró conciliar bien su desempeño en los estudios con la pasión por los deportes, volviéndose popular entre la mayoría de los estudiantes que terminaron eligiéndolo como el orador de la generación. La materia en la que Luigi más se destacaba en los estudios era matemáticas. Es un chico muy creativo, siempre le ha gustado leer libros y es un apasionado de los videojuegos y la computación. Todas esas aptitudes lo ayudaron a elegir en qué carrera quería seguir, ciencias de la computación. Durante su periodo en la educación superior, Luigi llegó a ser profesor asistente en un programa de la Universidad de Stanford. Parecía estar siguiendo un camino muy prometedor para un joven que aún estaba en sus 20s. Al graduarse, Luigi planeaba ingresar al área del entretenimiento. Sin embargo, empezó a trabajar como especialista en datos en una empresa automotriz. Conociendo entonces poco de su perfil, ¿qué habría pasado para que este tipo, considerado por muchos como guapo, bien educado y exitoso, se convirtiera en uno de los criminales más buscados de Estados Unidos? Tal vez todo comenzó en 2022 cuando, a los 24 años, Luigi decidió dejarlo todo y mudarse a Honolulu, en Hawái. Él se fue a vivir a una especie de residencia dirigida a surfistas y nómadas digitales. En la isla, Luigi vivía rodeado de naturaleza, hacía senderismo, disfrutaba mucho de la playa y allí dejó una excelente impresión en los habitantes hasta que tuvo que mudarse meses después. ¿Por qué motivo? Por su estado de salud. Luigi sufría de espondilolistesis, una condición médica que ocurre cuando una vértebra de la columna se desplaza hacia adelante en relación con la vértebra inferior, provocando intensos dolores de espalda. Ese problema empezó a afectar su bienestar y vida social y, con el agravamiento de la situación, él les decía a sus amigos que ya no podía hacer las cosas que le gustaban. El único tratamiento para esa condición es una cirugía delicada para colocar tornillos en la columna, y fue por la necesidad de realizar ese procedimiento que Luigi tuvo que mudarse. Después de someterse a la cirugía en 2023 y guardar reposo por un largo periodo, Luigi se recuperó muy bien, e incluso llegó a viajar para conocer Japón, regresando también a Hawái tiempo después, ya a finales de 2023, para un paseo de pocos días y reencontrarse con los amigos. Sin embargo, en 2024, Luigi empezó a distanciarse de su vida social, momento en el que comenzó a pasar mucho más tiempo en línea. Su presencia en X, el antiguo Twitter, en Reddit, así como en blogs, era frecuente, publicando sus pensamientos sobre la vida, haciendo algunas reflexiones e incluso reseñas de los libros que leía. En línea, empezó a mostrarse involucrado en múltiples debates. Eso incluía temas sobre espiritualidad, historia, industria alimentaria, naturaleza, poder nuclear, política e inteligencia artificial. Es en esos rastros digitales donde se encuentran algunas de las pistas sobre sus líneas de pensamiento completamente confusas. Siguiendo una postura intermedia, algo centrista, alineado con el neoliberalismo, pero compartiendo ideas homofóbicas, aunque existen fuertes sospechas de que él sea bisexual, así como ideas transfóbicas también, reverenciando la masculinidad biológica del sexo masculino y también oponiéndose a las ideas feministas. Él se muestra como un fuerte defensor de la tecnología, de los avances digitales e incluso de las armas nucleares, pero también es crítico con el consumo de alimentos industrializados y el uso descontrolado de las redes sociales. En una publicación sobre la tasa de natalidad de Japón, Luigi sugirió que el país debería poner más empleados en lugar de robots. Y es en medio de todo esto que Luigi emerge en la lectura de un texto superado por el tiempo, El Manifiesto, la sociedad industrial y su futuro, escrito por el teólogo Theodor John Kaczynski, que terminó siendo una fuerte influencia para el crimen por el que Luigi llegaría a ser conocido mundialmente.
Desde la década de los 70, Kaczynski, conocido anteriormente solo como Unabomber, ya que durante 20 años provocó una serie de atentados con bombas. Sin que la policía jamás lograra descubrir quién era, ordenaba explosiones en lugares como universidades, aeropuertos, aviones. Pero después de un tiempo, los ataques se dirigieron a casas de científicos y principalmente a grandes empresarios. Kaczynski era profesor y doctor en matemáticas graduado en Harvard, que dejó todo para vivir solo en una cabaña en medio de un bosque. Aislado de todo y de todos, él inició un plan para actuar contra el sistema, alimentando un odio cada vez más nocivo hacia cosas como el avance y el consumo desenfrenado de la tecnología. Kaczynski creía que las personas se estaban enfermando con más facilidad. Él abominaba la computación, la ingeniería de datos y de información, y al mismo tiempo era un ferviente defensor del medio ambiente y estaba en contra del sistema capitalista y el poder corporativo. En septiembre de 1995, los periódicos The Washington Post y The New York Times se vieron obligados a publicar su manifiesto bajo amenazas de que, si no lo hacían, habría nuevas explosiones en el país. Esa publicación fue un hito importante en la investigación porque permitió que el FBI, a través del análisis lingüístico utilizado y con la ayuda del hermano de Kaczynski, identificara la autoría de los ataques y, en consecuencia, arrestara al terrorista. En abril de 1996, el manifiesto fue muy discutido como un documento sobre el rumbo que estaba tomando la vida moderna. Pero, a pesar de toda la reflexión que hace, Kaczynski incluyó en el texto varios comentarios violentos, donde defendía que la única salida para enfrentar tales problemas era precisamente recurrir a actos de desorden público. En 1998 fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. 23 años después, en 2021, le diagnosticaron cáncer de recto. Y, después de casi 2 años de tratamiento, lo dejó todo cuando, en marzo de 2023, se quitó la vida dentro de la celda. En 2024, un año después de ese hecho, Luigi, de alguna manera, se enteró de ese manifiesto y registró sus impresiones en una reseña que destacaba el texto de manera positiva. Y un fragmento en particular de esa reseña llama bastante la atención. Es fácil, rápidamente y sin pensarlo 2 veces, descartar esto como el manifiesto de un lunático para evitar enfrentar algunos de los problemas incómodos que identifica. Pero es simplemente imposible ignorar lo premonitorias que resultaron muchas de sus predicciones sobre la sociedad moderna. Era un individuo violento debidamente encarcelado que mutiló a personas inocentes. Aunque estas acciones tienden a ser caracterizadas como las de un lunático, también pueden verse como las de un revolucionario político extremo. Esa opinión se revela como uno de los primeros indicios del cambio de perspectiva que Luigi tenía del mundo, ya que aquí existe cierta discrepancia de ideas. Al final de cuentas, ¿cómo podría una persona tan apasionada por las tecnologías, especialista en datos, programación y partidario del uso de la inteligencia artificial, estar de acuerdo con el argumento de que estos descubrimientos tecnológicos, que en consecuencia trajeron avances para la humanidad, son en realidad el gran mal? Luigi estaba tan concentrado en ese manifiesto que llegó a discutirlo con algunos colegas e incluso a compartir el texto con otras personas. Antes él se estaba alejando de la vida social, pero después de registrar esa reseña, parecía cada vez más enfocado en programas de autoayuda, desarrollo personal, hábitos saludables, alejándose ahora del entorno digital. La última publicación que compartió en X, fechada el 10 de junio de 2024, es una propaganda de un podcast con el psicólogo Jonathan Hadid sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental y en el comportamiento del ser humano. Lo que viene después, sin embargo, es un silencio total. Luigi no solo deja de actualizar sus redes sociales, deja de publicar en los foros, sino que también desaparece completamente de la vida de las personas que lo conocen.
Entre junio y diciembre de 2024 amigos y familiares pierden el contacto con él, los mensajes no eran respondidos y las llamadas eran ignoradas. Todos decidieron respetar su espacio, su privacidad, pero a medida que Luigi no daba noticias, su madre se ponía cada vez más preocupada. Entonces, el 18 de noviembre, ella decidió ir a una de ellas y registrar a su hijo como persona desaparecida. Las semanas pasan, no se encuentra nada sobre el paradero del joven, hasta que llegamos al fatídico 4 de diciembre. Ese miércoles, alrededor de las 6:45 de la mañana, una serie de disparos en el corazón de Manhattan atrajo la atención del país y del mundo. Brian Thompson, el director general de una de las mayores empresas de seguros de salud de Estados Unidos, United Healthcare, fue asesinado con 3 disparos en la espalda justo después de salir en su auto y dirigirse hacia el hotel. No hubo robo ni otra víctima, lo que llevó de inmediato a la policía a creer que Brian era el objetivo del criminal. En el lugar, se encontraron casquillos de bala con palabras grabadas en ellos: Deny, Defend y Depose, que significan negar, defender y destruir. Las palabras en los cartuchos y el cargo profesional que ejercía la víctima indudablemente eran una referencia clara. El libro de 2010, escrito por el abogado Jay Finman, llamado Delay, Deny, Defend, que denuncia el sistema financiero de las empresas de seguros de salud. A pesar de que el sospechoso huyó del lugar, momentos después la policía logró rastrear su trayecto a través de algunas cámaras de seguridad. Usando una máscara y sudadera con capucha, él había huido en bicicleta, pasando por varias calles y avenidas, atajando por el Central Park. Y fue desechando objetos como una botella de agua, un envoltorio de barra de cereal, una mochila que contenía dinero ficticio del juego Monopoly. Y por último, abandona la bicicleta en cuanto entra en la terminal de autobuses, donde desde ahí huye a otro estado y la policía pierde totalmente su rastro. Sin saber exactamente quién era el criminal, muchos pensaron que se trataba de un ex empleado o un cliente insatisfecho. Sin embargo, mientras que para muchos se trataba de alguien desconocido, un investigador reconoció algunas similitudes con las características del joven reportado como desaparecido: Luigi Mangione. Para que puedan comprender la profundidad de este problema, voy a explicarles brevemente un poco sobre el sistema de salud estadounidense. En Estados Unidos, el sistema de salud es muy caro. Para que se den una idea, basta ver videos de estadounidenses o extranjeros que viven en el país, desahogándose sobre lo caro que es recibir ayuda hospitalaria. Por ejemplo, yo mismo ya he visto videos de personas mostrando la factura de una ambulancia que solo recogió a la persona en su casa y la llevó al hospital, costando más de $2,000. También vi otro video donde se presentaron los costos de un parto que llegaron a poco más de $100,000. Allá, prácticamente todo lo relacionado con la atención médica y hospitalaria se paga. De esta forma, la mejor manera de prevenir posibles imprevistos es contratar un plan de salud, que muchos consideran un seguro de salud. Pero muchos de estos planes son fragmentados, resultando en algunos casos en coberturas limitadas y la necesidad de pagos adicionales. Por ejemplo, si no tienes suficiente dinero para un buen plan, puedes elegir un plan de cobertura básica, que te va a dar acceso a algunas consultas y chequeos al año. Pero, si necesitas algún procedimiento extra, como una cirugía o casos de emergencia, el procedimiento tiene que pagarse aparte. Planes mejores pueden cubrir gastos mayores, pero nada garantiza que todo será cubierto. Y suponiendo que seas rico y puedas pagar la mayor cobertura que ofrecen las empresas de seguros de salud, algunos de estos servicios en los hospitales son tan caros que, aún así, si necesitas usarlos, el seguro no los cubre. En la práctica, a nadie se le puede negar la atención. Pero, una vez que estás en el hospital, pasas por el triaje y vas a una sala de cirugía o simplemente te quedas internado en observación. Dependiendo del caso,
puedes adquirir una deuda de miles de dólares. En el hospital, en esa tienda de la supervivencia, cada procedimiento es un producto con precio. Y desafortunadamente, cuando estamos entre la vida y la muerte, es muy difícil decir prefiero morir que ir a la bancarrota. Entonces, en resumen, el sistema de seguros de salud en Estados Unidos es simplemente un negocio financiero. En cuanto a United Healthcare, aunque Brian Thompson, por sí solo, no fuera el responsable directo, ni tampoco el único implicado en las consecuencias de un largo proceso histórico y social, desde que asumió el cargo de CEO en la empresa, en 2021 vio cómo las ganancias aumentaron significativamente, así como el porcentaje de rechazos de tratamientos y coberturas. Y cabe resaltar que, según Medicare, el Programa Federal de Seguro de Salud de Estados Unidos, destinado principalmente a personas de 65 años o más, informó en 2023 que el promedio nacional de reclamaciones negadas, considerando todos los planes de salud de todas las empresas del país, era del 17%, pero solo United Healthcare tiene un índice del 33%. Casi el doble del promedio nacional. Por eso, la empresa ya venía recibiendo varias quejas y protestas en línea. La situación empezó a volverse aún más crítica cuando Brian comenzó a recibir amenazas directas en su perfil de LinkedIn, el cual está inundado de comentarios terribles y de historias deprimentes compartidas por familiares y amigos de personas que perdieron la vida al ver que sus solicitudes y reclamaciones fueron rechazadas por la empresa. Y fue en ese contexto que Brian terminó siendo el objetivo de una ejecución. En los días que siguieron, los noticieros del país se llenaron de información sobre el caso. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron difundidas e incluso se ofreció una recompensa de $10,000 para quien diera información sobre dónde podría estar. Y con todo esto, el caso pasó a ser investigado por el FBI. El 9 de diciembre, 5 días después del crimen, Luigi fue arrestado dentro de un McDonald's en Atona, Pensilvania, después de que 2 empleados lo reconocieran y llamaran a la policía. De hecho, incluso hay un problema con eso, porque quien hizo la llamada de denuncia probablemente no va a recibir nada, ya que la policía está alegando que Luigi fue al McDonald's para ser reconocido y entregarse. Lo cual es un argumento bastante extraño, porque según las imágenes de las cámaras del lugar, Luigi no parece querer ser reconocido, ya que usa un abrigo grande, lleva un gorro y lleva una máscara en la cara. En el momento de su arresto, le encontraron una licencia de conducir con una identidad falsa. Tenía el nombre de Mark Rosario. Un cuaderno, una carta de 3 páginas escrita a mano y un arma que coincide con el modelo de las balas encontradas en la escena del crimen. Ante todo esto, la conclusión más obvia era que el motivo había sido una enorme rabia, pero ¿por qué exactamente? No existe ningún indicio de que él o cualquier miembro de su familia hayan sido afectados negativamente por una decisión del seguro médico, del que en realidad ni siquiera son afiliados. Y de hecho, el dinero para él y su familia nunca fue un problema, entonces, ¿sería solo, entre comillas, una indignación contra el sistema? Todo este caso terminó convirtiendo a Luigi Mangione en una celebridad en Internet. Después de que se dio a conocer su nombre, Luigi Mangione ganó más de 500,000 de seguidores solo en X. Muchos empezaron a pedir su libertad y a llamarlo héroe, aunque oficialmente todavía solo sea considerado un sospechoso. El reconocimiento de Luigi Mangione como una celebridad, incluso como ídolo para algunos, llega a ser aterrador por no decir enfermizo. Se comercializaron productos con las palabras escritas en los cartuchos. El modelo de sudadera, mostrado en las imágenes, vendió más de 700 unidades en solo 48 horas. Camisas, tazas con su imagen y con referencias al crimen aparecieron en tiendas en línea. Se organizó un concurso de dobles y hasta se pegaron carteles pidiendo la muerte de otros directores ejecutivos por Nueva York.
Luigi empezó a ser reverenciado como la única persona que tuvo el valor de hacer lo que muchos quisieran: atacar al máximo representante de una empresa de seguros de salud que más maltrata que ayuda a sus clientes. ¿Dónde estuvo Luigi y qué hizo exactamente durante los 6 meses en que estuvo incomunicado sigue siendo un misterio, pero la respuesta puede estar en el cuaderno y la carta que se encontraron con él. El material completo aún no ha sido divulgado, solo existen algunos fragmentos. Y estos escritos en realidad han sido calificados como un manifiesto, que explicaría sus convicciones sobre todo el conjunto de sus acciones, exponiendo argumentos que, aparentemente para él, son justificables. Para los federales seré breve porque respeto lo que hacen por nuestro país. Para ahorrarles una larga investigación, declaro claramente que no estaba trabajando con nadie. Eso fue bastante trivial. Un poco de ingeniería social elemental, asistida por computadora y mucha paciencia. El cuaderno, si lo encuentran, tiene algunas notas dispersas y listas de tareas que iluminan la esencia de todo esto. Los dispositivos electrónicos están bloqueados porque trabajo con ingeniería, así que probablemente no conseguirán mucha información ahí. Pido disculpas por cualquier conflicto y traumas, pero francamente esos parásitos simplemente lo merecían. Recordatorio. Los Estados Unidos de América tienen el sistema de salud más caro del mundo, pero estamos en el lugar número 42 en expectativa de vida. United es la empresa más grande de Estados Unidos en valor de mercado, solo detrás de Apple, Google y Walmart. United ha crecido cada vez más, pero nuestra expectativa de vida no. La realidad es que simplemente se volvieron demasiado poderosos y siguen abusando de nuestro país para obtener enormes ganancias, porque el pueblo estadounidense les permitió salirse con la suya. Obviamente, el problema es más complejo, pero no tengo espacio y francamente no creo que sea la persona más calificada para exponer el argumento completo. No es una cuestión de concientización, claramente hay mecanismos de poder en juego. Yo soy solo la primera persona en enfrentar esto con una honestidad completamente brutal. Según las autoridades, Luigi habría utilizado sus habilidades tecnológicas para hackear y rastrear los pasos de Brian, lo que justificaría su acercamiento. En el momento exacto en que él salía del auto, esa mañana, y caminaba hacia el hotel. Después de ser arrestado en Pensilvania, Luigi fue extraditado a Nueva York, donde fue acusado de más de 10 cargos incluyendo homicidio en primer y segundo grado, acoso y terrorismo. El 19 de diciembre de 2024 se decidió que enfrentará 3 juicios, 2 en el ámbito estatal y 1 federal, pudiendo, en ese caso, recibir la pena de muerte. El 23 de diciembre, en la primera audiencia preliminar, Luigi se declaró inocente. Hasta el momento, ha recibido innumerables cartas en la prisión y apoyo incondicional en las redes sociales. Su belleza, su riqueza y su acto de venganza en nombre de algo más grande, por así decirlo, han contribuido mucho a la narrativa heroica que se ha creado. La familia Mangione compartió una declaración donde lamenta mucho lo ocurrido y, hasta el cierre de este guión, no han visitado a Luigi en la prisión. Este caso sin duda traerá mucha más información, principalmente durante las audiencias. Así que síganos en las redes sociales, Instagram, Telegram, WhatsApp, que yo siempre los mantendré al tanto de este caso. Pero quiero resaltar aquí la pregunta que hice en la introducción de este episodio. Porque con la información que tenemos hasta el momento, creo que es en eso en lo que debemos pensar, reflexionar e incluso debatir. ¿Cuánto de nuestro pensamiento crítico, de nuestra línea que divide lo correcto de lo incorrecto, ya ha sido destruido por las redes sociales y la opinión pública, considerando que actos como este, hoy en día, se convierten cada vez más en escenario para la glorificación de la violencia? Deja tu opinión aquí en los comentarios y nos vemos entonces en el próximo caso. ¡Hasta entonces!